Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestras y nuestros YouTube videntes o podcast escuchas, como ustedes se quieran denominar. Muchas gracias por sintonizar un episodio más de lo que es CEPAP Te Escucha en esta ocasión. Creemos que la oportunidad de dialogar con mujeres de diferentes colectivas no solamente es, como ya lo dije, una oportunidad, sino algo necesario. Las mujeres sí han tomado espacios públicos a partir, por ejemplo, de que se les dio el voto a la mujer. Sin embargo, en espacios académicos todavía seguimos, pues, podemos observar cómo las mujeres siguen teniendo áreas de oportunidad, no solamente en espacios académicos entre estudiantes, sino también entre mujeres y profesores. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con Regina Bonilla, participante de la colectiva de TexCSM. Muy buenas tardes, Regina. Con Gaby del CIDE. Muy buenas tardes, Gaby. Y con Ana Sofía de Unidas en el Colmex. La primera pregunta y el primer eje temático que queremos abordar en el CEPAP es una breve historia de sus colectivas. Creo que ustedes mejor que nadie pueden dar una introducción sobre quiénes son, qué han hecho y pues adelante. Por favor, Regina, si quieres empezar. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por la invitación y por estos espacios. Soy Regina de la colectiva feminista TexSM. Pues nosotras nos encontramos en 2020 para el contingente a la marcha y ahí nos damos cuenta que somos muchísimas. Empiezo a invitar a mis amigas para ver si marchamos juntas, ellas a sus amigas y las amigas a las amigas. Terminamos siendo un contingente de casi 200 mujeres marchando desde el sur de la ciudad hasta, hasta el Monumento a la Revolución. Entonces, pues ahí nos encontramos. También tenemos el performance de Un violador en tu camino en el campus, con unas 100 mujeres, yo creo, y un tendedero enorme. Yo nunca he visto un tendedero más grande en mi vida. Aquí en Ciudad de México somos universidad y prepa, entonces aquí las mujeres de prepa son quienes organizaron este tendedero tan grande y ahí entre estar leyendo nombres, reconocí muchos nombres de profesores que antes admiraba, de compañeros y amigos, entonces en este momento yo diría que me empiezo a dar cuenta de la magnitud del problema que estamos viviendo en nuestra comunidad y pues de ahí empezamos a construir, ¿no? Decidimos movernos fuera del marco institucional, como saben el TEC tiene estos grupos por carrera, grupos de emprendimiento, grupos de muchas cosas y nosotras decidimos hacerlo fuera de este marco porque pues hay ciertas limitantes. Aunque hay ventajas, también teníamos que mandar nuestras imágenes para ser aprobadas, teníamos que pedir espacios a las oficinas, teníamos que usar el logo del TEC y pues todas estas cosas al final nos restringían y decidimos hacerlo como una colectiva distinta. También por eso en nuestras redes sociales pueden ver que el TEC no tiene una E, tiene un 3. Esto es con la intención de marcar nuestra distancia con los grupos institucionales. Vale, pues muchas gracias, Regina. Como breve paréntesis, yo también estuve en el TEC en la prepa, entonces el tendedero sí fue algo muy impresionante y puedo concordar mucho contigo, pero ¿cómo fue entonces en un contexto como el del CIDE, Gaby? ¿Cómo surgió CIDEFEM? Me parece que muchas colectivas, y lo noto cada vez que intercambiamos historias de cómo nos originamos, son un conjunto de morras que de repente de forma muy espontánea respondemos con hartazgo a la violencia que vivimos tanto en nuestras universidades como en el mundo allá afuera, ¿no? CIDEFEM nació después del feminicidio de Mara Casilla, donde pues nos identificamos muchas personas por ser, muchas mujeres como por ser foráneas, por estar ocupando espacios en la universidad y no sentirnos seguras al regresar a casa. Y bueno, ya de todos modos teníamos un contexto donde había habido denuncias de acoso por parte de profesores a estudiantes. Esto ya fue como fueron los profesores removidos de su cargo y de la institución. Pero fue así como empezó a surgir CIDEFEM, ¿no? Como una respuesta a un hartazgo, un grupo de amigas que se juntaron en un grupo de WhatsApp, vámonos a la marcha por el feminicidio de Mara, y se fueron dando cuenta de que esto era mucho más grande, como menciona también Regina. Y también nos salimos un poco del marco institucional. No, en el CIDE no necesariamente tienen que haber como colectivos, no hay muchos, somos una comunidad muy pequeña.
Pero poco a poco vamos creciendo, hay generaciones pasadas de egresadas que se van uniendo a CFM como un grupo de WhatsApp, pero también como parte de un apoyo, donde dicen, yo hubiera querido que en mis años de licenciatura hubiera habido este tipo de colectivas y de este tipo de redes de apoyo. Básicamente es así como surgió en 2017 CFM. Vale, pues muchas gracias, Gaby. Y bueno, es que en contextos como el del CIDE y como el del Colmex, aquí voy a meter un poco de mi cuchara, sí debe de ser un poco complicado formar y juntar a mujeres, pero creo que para hablar de ello le voy a dar la palabra a Ana Sofía. Sí, gracias, Miriam. Bueno, me da mucho gusto estar acá a mí también, compartiendo con ustedes después además de 2 años de pandemia en donde no nos hemos podido reunir, ¿no? Pero bueno, Unidas, en realidad yo no estuve en la fundación de Unidas, yo me incorporé después, pero conozco bien la historia a raíz de hablar con las fundadoras, digamos, y porque nos ha parecido en Unidas particularmente importante como seguir trazando líneas a partir de la historia de la fundación de la colectiva. En realidad surge después de un empapelado en el Colmex en noviembre de 2018, en el que estudiantes de licenciatura de Relaciones Internacionales y de Política y Administración Pública, pues se organizaron para denunciar una serie de experiencias de acoso, pero también actitudes misóginas que habían experimentado en el aula, incomodidades en general con la cultura institucional. Es un hecho interesante porque a diferencia de otras universidades, a diferencia de, por ejemplo, lo que cuenta Regina del TEC, en el Colmex nunca ha habido un tendedero con denuncias en específico, señalando a personas en específico, siempre ha sido, digamos, en abstracto, y eso es importante porque es un poco el tono, digamos, de Unidas. O sea, Unidas lo que buscó hacer después de este evento y después de que salieron estas compañías, bueno, las que quedaron buscaron sí reunirse y sí conformarse como un grupo, ¿no? Organizado, activo, en constante reclutamiento, ¿no? Y con el eje fundamental de eso, de cambiar una cultura institucional. Entonces, Unidas se conforma como tal en abril de 2019 y bueno, esa es básicamente la historia, ¿no? Y cada vez más se ha ido vinculando con otras colectivas de otras universidades, porque como bien dices, en el Colmex pues como en el CIDE es una comunidad pequeña, ¿no? Y entonces ha sido muy importante para Unidas estar en contacto lo más posible con colectivas de universidades más grandes, ¿no? Muchas gracias, Ana Sofía. Pues escucho fechas muy recientes y que bueno, eso va a dar pie como futuras etapas, pero afortunadamente nuestra compañera de la cuarta ola del ITAM, Valentina, nos puede acompañar. Entonces, antes de proseguir con más etapas, ¿cómo ha sido la historia de la cuarta ola, Valentina? Y bienvenida. Justo yo voy a cambiar esto de los años. Yo no sé ni siquiera la historia al 100, o sea, pregunté un poco, pero cuarta ola el siguiente año, por lo que me dijeron, Abril y otras mujeres que fueron las que la fundaron, cumple 10 años. Entonces, sí, ya, o sea, sí tiene un tiempo, digamos, yo me incorporé pues hace unos 3 años, más o menos, cuando inicié la universidad, y pues también inició como un poco, como no había un grupo que representara estos intereses, tal vez no se movió tanto gracias al Me Too y así, sino más a la parte académica. O sea, inicialmente como que exigían más cambios a los temarios, había un par de exigencias más ahí, hacían muchos eventos pues para leer teoría feminista, también iban a la marcha, pero sí hubo un gran cambio, por lo menos de que yo entré a ahorita. O sea, en la marcha de, ay, soy bien mala para los años, pero 2018, sí, 2018, yo ya estaba en el ITAM, no estaba en cuarta ola todavía, y fueron apenas como 25 mujeres. En cambio, en 2019 ya iban casi 100 o algo en el contingente de cuarta ola, 100 y tantas contando mamás, etcétera. Y pues sí ha crecido mucho en los últimos años, y también creo que ha tomado una dimensión más de lucha, también desde que con los tendederos los hemos puesto 2 veces. Y pues sí, creo que algo que era más académico, y no lo estoy demeritando, fue un trabajo muy importante. También llegar y ya tener las bases, pues es importante. Y ya por último, quería decir, nosotros sí nos movemos en el marco institucional, somos una organización estudiantil registrada,
Pero tenemos otras compañeras que, ya saben, terminamos siendo las mismas con peluca, que tienen una colectiva que se llama Resiliencia Combativa y sirve para hacer lo que decía Regina, para publicar todas las cosas que no podemos publicar desde cuarta ola. Pues muchas gracias y creo que justamente esto último que estabas comentando pues da pie al siguiente eje, que es básicamente lo que significa reunirse mujeres, alumnas en espacios académicos. No solamente por lo que representa ser una sociedad estudiantil registrada o simplemente personas estudiantes reunidas para dirigir esfuerzos y para exigir algo y para conseguirlo o para seguir luchando, pero este conversatorio se llama Conversatorio desde la Resistencia por algo. No solamente, pues justo por esta jerarquización que siempre se hace, o al menos lo que yo he percibido en mis 2 años de pandemia, que tampoco ha sido, asumo, lo mismo, de profesor ante estudiante, pero también por lo que significa ser mujer. Y me gustaría que ahondáramos un poco más en ello. Y creo que justo Ana Sofía podría comenzar esta etapa. Pues sí, bueno, en el Colmex la verdad es que desde aquí también pasa, la reunión de mujeres, digamos, ha tenido el efecto importantísimo de politizar al estudiantado. El estudiantado del Colmex es un estudiantado particular, ya podremos hablar de eso más adelante, ¿no? No tiene una tradición, digamos, de politización como existe en otras universidades, entre otras cosas, pues porque se entra cada 2 años, hay poca continuidad entre las generaciones, ¿no? Somos pocos, es un centro muy dedicado a la investigación y muy enfocado, digamos, en como lo académico. Entonces, bueno, todo eso, o sea, desde la aquí también pasa que es este empapelado, eso empezó a cambiar. Y las mujeres de Unidas me parece que algo que han hecho fundamental es irse incorporando otros colectivos, ¿no? A la sociedad de estudiantes, a la comisión ejecutiva del protocolo. Ha sido, digamos, un grupo que se ha propuesto motivar y organizarse para ocupar los más espacios posibles, incidir en las agendas de todos los espacios que existen en el Colmex, ¿no? Y en la coordinación entre estos. Y bueno, ha sido sin duda su origen, digamos, tiene que ver efectivamente con empezar una conversación sobre la violencia de género que existe en el espacio universitario, que se ha seguido con campañas de difusión, ¿no? Insistiendo en que el protocolo funcione, eso, participando activamente en las estructuras del protocolo, pero también me parece que ha sido muy importante para crear, pues, nueva información sobre, digamos, el estado en el que vivimos las mujeres en los ámbitos académicos, ¿no? Hemos incorporado muchos temas a la institución mediante la organización de foros, ¿no? O sea, temas como el consentimiento, la sororidad, el activismo universitario, etcétera. Entonces ha sido, o sea, una colectiva que eso, si bien tiene entre sus ejes mucho el tema de la violencia de género, pues se ha tratado de hacer cada vez más y mejores, digamos, preguntas sobre lo que trata realmente la experiencia de las mujeres en el ámbito académico y universitario en concreto. Pues muy completo y verdaderamente, o sea, a pesar de que de eso ya podremos hablar más adelante, de los retos que implica eso, pero creo que sí hay que mantener mucho en cuenta que al menos en contextos como el Colegio de México no es tan sencillo politizar. Pero vamos a escuchar un punto que al menos yo esperaría por la vigencia que ya tiene la colectiva, sea un poco diferente. Valentina, entonces, en el ITAM o desde la cuarta ola, ¿cómo podríamos responder o cómo podríamos abordar esta etapa? Pues yo creo que, o sea, hay dos partes. Una sí, la parte de lo que significa resistir. Hemos tenido, sobre todo en los últimos años, mucha resistencia, sobre todo, por ejemplo, que se pongan los tendederos, que a pesar de que nunca han sido puestos por cuarta ola oficialmente, las consecuencias sí se han ido mucho a las alumnas más identificables, que son las que están en estas organizaciones. Entonces, en ese sentido, pues, ha significado como pelear contra la institución y también pues saber ganarnos nuestro lugar de que a veces nos escuchan y nos apoyan. Por ejemplo, el protocolo de acoso fue algo que hicimos en conjunto y ahí fue resistir y empujar desde lo institucional que nos dejaran entrar a esos espacios como organización estudiantil para poder escribirlo en conjunto. Y se hizo, ¿no? Entonces a veces significa eso, significa como empujar un poco las instituciones para que funcionen y a veces significa pues literalmente pues salirse e intentar que entiendan que al final es un espacio pues de resistencia, ¿no? Que si cooperamos es porque a veces ellos también cooperan y no porque todo lo que hagan está bien. Y también creo que el que sea una organización estudiantil que está en las ferias de ingreso,
desde el primer día te las presentan y que no son tan difíciles de encontrar, es algo que arropa especialmente a las más nuevas, a las primersemestrinas, a las mujeres más jóvenes. Creo que eso también es resistir, o sea, darles un espacio y que sepan que pues, cosas que yo no sabía en mi primer semestre, ¿no? Que es algo que hemos intentado incorporar. Entonces sí diría que representa esas dos cosas. Una, pues acuerpar a las que llegan nuevo, especialmente por lo institucional, y también resistir, o sea, empujar desde lo institucional, arropar, empujar desde lo institucional y también resistir pues en las cosas que hace mal el ITAM en este caso y pues no seguir a fuerza la línea en eso. Muchas gracias. ¿Y cómo se ve entonces esta perspectiva desde, pues desde una institución más, bueno, no más privada, una institución privada, como lo es el Tecnológico de Monterrey, Regina? Gracias, pues yo ahorita encuentro muchas características distintas del Tecnológico de Monterrey. El Colmex, el ITAM, el CIDE tienen un perfil de ciencias sociales y nosotras tuvimos que aprender a trabajar con ingenieras, con animadoras, con ingenieras en producción musical, con internacionalistas, abogadas y todo lo demás. Entonces, tratar de tener una visión única dentro de una colectiva es muy difícil con la variedad de carreras y de personalidades que hemos encontrado, pero esta reunión de alumnas creo que ha significado sororidad, aprendizaje colectivo, construcción conjunta. Tuvimos la fortuna de crear la Alianza Grito Violeta con las demás colectivas de los 26 campi a nivel nacional. El TEC es gigantesco, es un monstruo, y entonces todas las mujeres que denunciaban y su denuncia no procedía, pues se encontraba sola contra el monstruo, ¿no? Sola contra una institución que no se veía para dónde, no se veía cómo, y esta red de colectivas y este acompañamiento y este acuerpamiento, como dice Valentina, pues nos permitió aprender del protocolo que ya teníamos, ser críticas del mismo y dar propuestas para que mejorara. No ha pasado hasta ahora, pero seguimos intentándolo. Pero el saber que existe ese protocolo y saber que hay una red a nivel nacional que te puede apoyar a meter tu denuncia, a denunciar a quien no hizo buen uso del protocolo, creo que es algo que nos ha servido a todas y que nos ha dado ilusión y felicidad, ¿no? En un espacio, podría decir, misógino, nos ha dado esta esperanza y fuerza para seguir por todas las generaciones que vienen en el TEC de Monterrey. Muchas gracias, Regina. Y creo que al menos yo he escuchado en las tres participaciones que hemos tenido en esta etapa, la palabra acuerpar y de alguna, y directa o indirectamente, una presión institucional. El TEC, CIDE, Colmex, ITAM, es muy diferente justo por lo que decías, ¿no? De la variedad de mujeres de donde vienen, pero igual, por ejemplo, entre el Colmex y el CIDE no es lo mismo, porque hay más carreras, porque por la misma naturaleza de que dos instituciones no son iguales. Entonces, Gaby, si nos podrías platicar sobre esta perspectiva que tienen en CIDEFEM. Pues creo que voy a primero puntualizar las similitudes, que es también como la forma en la que iniciamos CIDEFEM, como conectándolo con el anterior punto. Creo que al principio surgió esta molestia porque no sabíamos ni siquiera cómo llamarla, de saber que los espacios académicos no eran nuestros, y creo que esto se replica en muchas universidades, que los temarios estaban llenos de autores masculinos y no había como espacio para autoras mujeres, y que vamos avanzando de eso a denuncias por acoso. Me acuerdo justamente cuando fue lo del Colmex y fue como el aquí también pasa, y no me acuerdo en qué otras universidades, pero en el CIDE también armamos ese tendedero y demostramos, ¿no? Que en este tipo de universidades que consideran élite, también pasa la violencia, y no solamente como en formas tan obvias, por así decirlo, como el acoso, o que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero como en este tipo de violencias donde los espacios no son nuestros, los discursos son machistas. Y una de las cosas que también mencionaba Regina sobre el TEC era que ella tenía como mucha variedad de carreras, y justamente nosotras somos de ciencias sociales, y me parece que es mucho más complicado que haya espacios como de área matemático y médico,
ocupados por mujeres que ciencias sociales, e incluso esto no nos libra, por así decirlo, de que nuestros espacios no sean libres de machismo. Creo que es, al final de cuentas, como resistir desde colectivas, es resistir a la violencia institucional, a la violencia patriarcal, como en todos sus aspectos, y también a resistir a la presión académica de estamos abrumadas y presionadas con la exigencia académica, que tal vez tenemos que armar proyectos, acompañar a víctimas, sí, armar todos los contingentes, y creo que también eso es valioso para... Vale, pues creo que hubo un poco de problemas de conexión al final, pero creo que todas logramos entender el punto en este sentido. Y justamente o sea, no sé si es por el momento en el que estoy escuchando eso y lo relaciono con las clases que estoy cursando, en cómo, no sé, en lo personal a mí me molesta mucho. Y sí, cada vez que pasa el tiempo me hace más ruido como cuando un hombre participa, la retroalimentación que se le da a la mujer, aunque de la misma participación, es diferente. A las mujeres se les puede, bueno, a los profesores se les puede olvidar qué mujer dijo tal cosa, y a los hombres no, a los hombres siempre es tenerlo más alto, pero también justo lo que decías de tener pocas mujeres en la literatura, y por eso yo creo que me gustaría comenzar contigo otra vez, Gaby. La tercera etapa o el tercer eje temático de este podcast, que es sobre los proyectos que tienen y los retos que se han tenido. Sí, proyectos planeados en este momento ha sido como muy complicado tenerlos. Ahorita explicaré como los retos. Y por el momento hemos estado pues siempre pendientes del protocolo. Surge alguna, no sé, el año pasado pudieron como contratar a 2 consultoras sobre violencia de género en universidades, y entonces estaban como en contacto mucho con nosotras para saber qué es lo que faltaba como de arreglar del protocolo, ¿no? Para que pudiera ser mucho más amigable para las usuarias de este. Y eso ha sido también uno de nuestros proyectos que surgió como muy repentinamente. Nuestros proyectos siempre son como acompañar a las mujeres como que se quieran acercar para activar el protocolo. Van más enfocados como a este tipo de redes. Si necesitas algún tipo de apoyo académico, entre nosotras nos buscamos para saber quién era bueno en esto. Y creo que por el momento esos son como nuestros proyectos. Nos gustaría hacer muchas cosas, nos gustaría mantener redes muy activas, nos gustaría, pues, sobre todo como mejorar la relación entre alumnas, porque no nos conocemos tanto, o sea, a pesar de que es una comunidad muy pequeña, no interactuamos demasiado como una universidad para tenernos la confianza y decir, bueno, estos somos IFM y a ellas me puedo acercar siempre. Y en este tipo de retos, pues también está el hecho de la exigencia académica. Queremos resistir como colectiva y como redes feministas, pero tenemos una exigencia y necesitamos como sobrevivir a la universidad antes de poder como tener este tiempo para proyectos universitarios colectivos. Entonces, como que aquí identifico este tipo de retos. El primero es la exigencia académica, que tal vez nos absorbe el tiempo y la energía. La segunda es como tal vez que es necesario crear más redes para poder estar más seguras en confianza. Y el tercero, pues, es enfrentarnos, ¿no? También a esta apatía institucional, aunque nos organicemos, aunque queramos hacer muchas actividades, al final de cuentas también el director es el que podría decirnos no haga nada o nos pueda reprimir, pero no de una forma violenta, sino, no sé, no les dejamos marchar este 8M sin faltar a sus clases porque se verán perjudicadas, ¿no? Entonces, creo que siempre vamos a intentar comunicarnos con las instituciones y de alguna forma buscar que nuestra seguridad y también como nuestra calidad educativa no se vea dañada en el proceso. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, en el saber popular de la gente, cuando dicen CIDI y cuando dicen Colmex, creo que piensan
escuelas de élite, y aunque ese debate es algo que dejaremos para un siguiente podcast, creo que los proyectos y los retos que se viven, si bien pueden ser similares, no son los mismos. Entonces, Ana Sofía, si puedes hablarnos de los retos y los proyectos que ahorita tiene Unidas. Sí, bueno, pues sí, justo como decía Gaby, en el caso, o sea, como el caso de CIDEFE, en el Colmex somos pues también el primer espacio, digamos, al que recurren las estudiantes, pero también las autoridades en temas del protocolo, ¿no? En concreto, porque además de apoyos, pues también hemos generado toda una serie de pues campañas, ¿no? O sea, como todo un esfuerzo pedagógico para que la comunidad se entere cómo funciona y tal, y entonces sí somos en efecto esta suerte de puente y esto trae consigo ciertos retos. Pero bueno, el otro tema que hacemos, al que nos dedicamos mucho es pues a tratar de contribuir, digamos, a visibilizar y coordinar las necesidades de las distintas mujeres que son parte de las comunidades del Colmex, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de estar muy en contacto con las necesidades de las trabajadoras administrativas, de las académicas y de visibilizar su trabajo y esto es, la verdad es interesante. Pero bueno, también de pronto es difícil, pues sí, ser como quien abandera, ¿no? La colectiva que abandera todas las necesidades. Y yo creo que es uno de los principales retos, efectivamente, la comunidad estudiantil del Colmex, es lo que decíamos, que no está muy politizada porque vive con todas estas exigencias de excelencia académica, ¿no? Con poco tiempo. Y, y no está tampoco muy coordinada porque pues cada generación entra cada 2 años, entonces esto pues no permite que se tiendan puentes, ¿no? Entre generaciones tan fácilmente. Y esto ha sido un súper problema pues para darle continuidad a los temas de Unidas y también para fortalecer liderazgos dentro de Unidas, un problema al que nos hemos enfrentado sobre todo pues en el último año y medio, ha sido que la colectiva es cada vez más, bueno, tiene una, digamos, sobre representación de estudiantes de posgrado, lo cual pues de pronto es un problema en términos de no solo de continuidad, sino pues de la capacidad que tenemos las estudiantes de posgrado de hablar con quienes más tiempo pasan en el colegio, que son las estudiantes de licenciatura, de representar bien sus intereses, ¿no? Entonces, y finalmente el último reto que creo que es muy interesante es que pues en este esfuerzo de colaboración con la institución, que ha tenido mucho sentido por lo que hacemos, pero también porque el colegio tiene a la primera presidenta mujer en su historia desde hace unos años, ¿no? Y que entonces, pues sí, ha sido muy natural para nosotras querer apoyar, querer estar en contacto con ella, ¿no? Y demás, pues ciertamente de pronto entonces agarra un rostro muy institucional la colectiva, ¿no? Y esa es, digamos, una línea muy delgada en la que todavía no siempre sabemos movernos, pues, y que es un reto, pues, al que nos enfrentamos constantemente y sobre el cual nos preguntamos mucho. Y bueno, quiero asumir que estos problemas de ruta y de hacia dónde ir y de cómo continuar no son exclusivos ni de CIDEFEM ni de Unidas. Entonces, pues en sintonía con lo que estamos escuchando, sí me gustaría pues oír lo que tiene la cuarta ola que decir sobre los proyectos y en específico sobre los retos que están viviendo. Sí, pues nosotros tenemos varios proyectos. Uno de ellos es retomar una exigencia que ya habían tomado las compañeras antes, pero no sé, en los últimos años, digamos, el ITAM ha estado en muchas crisis, tanto de género como de otras cosas. Entonces, esto de que decía Ana Sofía, de que son la colectiva que abraza las causas, todas las causas, pues también nos identificamos porque nosotros siempre que hay algo de salud mental, de exigencia académica, pues ahí estamos y siempre apoyamos a los compañeros que hacen eventos sobre eso o que hacen un tendedero de violencia institucional, lo que sea, siempre estamos ahí. Entonces se ha dejado de lado un poco esta parte que también se nos hace importante de implementar más mujeres a los temarios, de ver qué está pasando con las profesoras, por qué no hay tantas profesoras en ciertos departamentos, etcétera. Ese sería uno de nuestros proyectos. También el seguimiento al nuevo protocolo que ya salió y que estamos contentos con el resultado, pero falta ver cómo se implementa. Y también pues volver a reanimar a la comunidad estudiantil porque pues somos muy unidas las que ya llevamos años aquí, pero sí hemos tenido una desconexión un poco con los semestres que entraron en línea porque pues no hay forma y sí es algo que sí hemos sentido, ¿no? Que los eventos pues, están un poco vacíos porque pues muchas ya se graduaron de las que eran mis compañeras en su momento. Entonces, sí, estamos en eso y también en hacer la cuarta ola un espacio en el que todos y todas se sientan cómodos estando y discutiendo. Eso es algo que estamos intentando hacer. Muchas gracias, Vale. Y
Y bueno, para no adelantarme con el siguiente eje, prefiero primero preguntarle a Regina cómo se vive esto desde el tecnológico. Muchas gracias, Miriam. Pues proyectos en puerta, teníamos la marcha del 8 de marzo, creo que todas vamos a ir, pero organizar un contingente de 200 personas con sus respectivas mamás, hermanas, tías, primas, pues es complicado. Nos hemos estado asesorando, hemos estado yendo a la asamblea que está convocando a la marcha y entonces eso es lo que ahorita nos ha estado consumiendo más tiempo para marchar lo más seguras posible. Seguimos con redes sociales, seguimos con el acompañamiento a las denuncias que lleguen a través del protocolo que tenemos con el Centro de Dignidad Humana. Y pues nuestros retos creo que se dividen en los retos internos y los retos externos. Los internos, pues es la organización, quién sigue, quién toma la batuta, quién está dispuesta a sacrificar gran tiempo que podrían estar estudiando en organizar esta colectiva. Otro problema que también mencionaba Ana Sofía, que creo que compartimos parecido, es que somos muchas de profesional y pocas de preparatoria. Y al final creo que las chicas de preparatoria necesitan más herramientas porque están más vulneradas. O sea, sí, de verdad el tendedero tiene más denuncias de prepa que de universidad y son quienes tienen menos acceso a las herramientas para denunciar. Entonces, eso es algo en lo que hemos estado trabajando. También, pues, un reto es seguir vivas. Al final, la colectiva compite con grupos institucionales que dan diplomas, que lo puedes poner en tu currículum, que te dan un borrego, te invitan a desayunar y nosotras no. Lo nuestro es, pues, amor por la colectiva y por esta resistencia, entonces es algo con lo que también nos hemos enfrentado, por más que queramos hacer nosotras diplomas, sabemos que no va a valer lo mismo a que el rector vaya y te felicite, entonces esto es algo que estamos intentando hacer. Y un reto externo, pues es la legitimidad y el alcance que podemos tener. Nadie difunde nuestras imágenes porque no tienen el logo del TEC, porque no tienen el soy de grupos, no podemos pedir salones, por ejemplo, para hacer eventos dentro del campus, porque no somos parte de la institución. Entonces todas estas cosas las hemos tenido que ir resolviendo conforme vamos caminando, pero cada vez seguimos encontrándonos con nuevos obstáculos, nuevos retos, digamos. Muchas gracias, Regina. Y gracias en general a todas por tener la confianza de depositar los retos que viven sus colectivas en este espacio. Y es que comencé yo al menos hablando en este podcast, en esta iniciativa de escuchar diferentes voces, en esta ocasión de mujeres, um, diciendo que las mujeres desde hace más de medio siglo ya están tomando espacios públicos, pero eso no significa que también en los espacios académicos se estén tomando. Y creo que el empezar una colectiva y el organizar mujeres no es suficiente y no hay que caer en este vicio de quedarnos cómodas con la mera existencia de un grupo. Y es lo que están hablando, de ganar legitimidad, de acuerparse y de enfrentarse a estos retos institucionales que a final de cuentas pues sí están disparando hacia abajo, no solamente para las mujeres, sino también, o sea, que son parte del colectivo, sino también hacia ellas que no tienen el tiempo o no tienen la disposición o simplemente no conocen la colectiva por falta de una actitud de politizar las cosas. Y creo que la palabra clave aquí son los espacios públicos. Al menos la pandemia vino a quitárnoslo. Y creo que la pandemia vino a cambiar mucho las dinámicas de lo que era y de lo que es ser una colectiva en universidad o en preparatoria o en posgrado, siendo lo mismo que universidad, pero diferenciando como licenciatura o doctorado y maestría. A final de cuentas, seguimos siendo mujeres en espacios académicos y de eso se trata el siguiente eje. ¿Qué representó la pandemia? ¿Qué retos, además de los que ya han estado comentando, implicaron? Entonces, en este sentido, sí, me gustaría comenzar con Valentina. Pues el mayor reto es, pues sí, el entusiasmo. O sea, yo creo que perdimos un impulso donde literalmente yo el último día que pisé el ITAM fue el día que estaba puesto el tendedero. No sé si pasó algo parecido en varias universidades, porque creo que había tendederos en varias. Entonces, pues habíamos logrado como atención, foco. No estoy diciendo que eso iba a cambiar el mundo ni nada, pero sí había un interés, o sea, un ambiente de qué va a pasar, ¿no? Veníamos de una marcha enorme, que el contingente había sido más grande que nunca. Pues ahora nos cuesta llegar a nuestros eventos, ¿no? Y no creemos que sea una cuestión de pocas personas que se han unido, porque sí se han unido personas incluso de los primeros semestres, pero
pues no saben lo que hacíamos antes, al final son 2 años sin hacer nada, no saben qué tan útil tal vez son las herramientas, también ha sido difícil transmitir la utilidad de las herramientas en línea, digo, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero no es lo mismo. Entonces, o sea, creo que sí el contacto humano, sobre todo en esto de acuerpar y en esto en el trabajo que hacemos nosotras es fundamental. Y para mí sí, eso o sea, me pone nerviosa, ¿no? Porque yo ya me gradué en diciembre, por ejemplo, quien es presidente igual pronto se gradúa, o sea, todo el mundo, entonces sí es como angustiante un poco no poder dejar pues esto porque, como hemos dicho, al final es trabajo, ¿no? Y lo que menos quería también la gente en la pandemia era más trabajo, más Zooms, ¿no? Vamos a meternos ahora a discutir sobre el protocolo, que en persona también es pesado, pero ves a tus amigas, te comes unas papitas, no sé, o sea, como que creo que sí ha complicado mucho eso y pues para mí es lo que más ha dejado la pandemia, sí. Pues muchas gracias y creo que la siguiente participación lo voy a dar con base. Va a ser un poco sesgado, pero como estoy en Unidas, entiendo que algunos problemas ahorita resonaron con los que está pasando Unidas, pero Ana Sofía, por favor, comparte un poco la perspectiva. Sí, pues tal cual, o sea, comparto todo lo que dijo Valentina, eso nos pasó sin duda, ¿no? Se perdió el entusiasmo, se perdió la comunicación, pero al mismo tiempo también, pues desató, la verdad es que, o sea, la pandemia pues desató nuevas preocupaciones sobre las cuales nos pudimos manifestar y pudimos incluso introducir a la conversación pública, digamos, del Colmex y en concreto pues fue eso, la multiplicación del trabajo de cuidados, sobre todo para las mujeres, ¿no? Y entonces, la verdad, tuvimos una campaña muy bonita sobre eso, de qué trata el trabajo de cuidados, ¿no? Para concientizar un poco a la comunidad y también reunimos muchos testimonios de mujeres estudiantes sobre cómo estaban ellas resintiendo, digamos, la pandemia desde su lugar como estudiantes, pero que de pronto ya también eran, ¿no? Amas de casa, cuidadoras, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue, digamos, nos introdujo un nuevo eje de trabajo, entonces, bueno, en ese sentido no todo estuvo tan mal. Y la verdad es que al final fue, bueno, a mí no deja de sorprenderme, digamos, que pues, la colectiva resistió, que algunas mujeres nuevas entraron, ¿no? Y que del espacio de lo virtual, pues de todas formas logramos conectarnos entre nosotras, acompañarnos, volvernos amigas, ¿no? Entonces, pues sí, digo, tiene ciertamente el balance es negativo sobre todo, pero creo que también nos dio muchas, pues, pistas de un poco en dónde está, digamos, la resiliencia que podemos encontrar, ¿no? Y el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer, pues, para, para seguir, ¿no? Pensando en que probablemente no sea la última de estas cosas que enfrentemos. Gracias, Ana Sofía. Y creo que, pues, a final de cuentas es estos límites porosos entre los espacios digitales y los espacios públicos, y creo que sería muy interesante escuchar la posición de CIDEFEM, porque pues aunado también a los contextos especiales de cada institución, no quiero hablar por Gabriela, entonces le voy a dar la palabra, pero sí es una perspectiva muy, muy relevante para este eje. Creo que también coincido con las participaciones anteriores. El 8M de 2020 era como una apertura a que nos escucharan, y no solamente en las universidades, sino también como en los proyectos de la Ciudad de México y muchos estados que se estaban sumando a la marcha. Y de repente llega la pandemia y nos quita este espacio público, ¿no? Y a nosotras como mujeres nos vuelve a encerrar en un espacio privado donde, como menciona Ana Sofía, tuvimos roles de cuidadoras como bastante fuertes, ¿no? Recuerdo tener clases con profesoras y de repente, no sé, lloraba el bebé y era como, perdónenme, tengo que ir por el bebé, ¿no? O sea, y entonces era como, nos pedían perdón a nosotras por estar o sea, porque tenían que estar cuidando a sus bebés porque las guarderías estaban cerradas. Entonces, yo creo que las universidades tampoco tomaron esto en cuenta cuando tenían que exigirle a las profesoras que tomaran estas horas de clase. Y creo que eso fue también como que súper importante de entender que no solamente fuimos como nosotras como alumnas, sino las profesoras las que también se vieron como en trabajos de cuidados en los que pues no podías decidir entre las horas que le dedicabas al estudio y a dar clases y atender como tus labores de casa, ¿no? Aunado también a lo que también mencionaba
Valentina, no sé, la pandemia ha hecho que no conozcamos a las nuevas generaciones que entraron, ¿no? Nos conocimos virtualmente y fue muy extraño, ¿no? Porque las generaciones que estaban como mucho más activas están graduando. También tenemos como ese conflicto y este reto de quién y cómo va a continuar la colectiva después de que se gradúen las personas que estaban más activas, ¿no? Y este miedo a que de todos modos, como todo el trabajo que está detrás pueda como seguir. A raíz de que no nos conocemos, no podemos armar tantas redes de confianza, más o menos que sabemos por nombres. Este fin de semana va a ser la primera vez que nos veamos, porque aunque regresamos a clases presenciales, no vamos los mismos días. Entonces nos vamos a ver como para armar nuestros cartelitos y hacer esta justificación al aire libre en un parque pues sí, para poder vernos y que conozcan CIDFEM y que también para hacer suya la causa y para hacer suya la colectiva también tienen que pues no sé, apropiársela y sentirla suya, y creo que eso queremos de estas nuevas generaciones. Y ya, por último punto, creo que también la pandemia nos trajo acoso en línea, que tampoco sabíamos cómo responder a este. ¿Cómo responder a este? Sobre todo porque es súper anónimo, porque ni siquiera las mismas compañeras de una carrera, de un grupo que somos, usualmente como en los salones de clase somos 30 personas máximo, no sabíamos ni siquiera de quién iba este comentario, o sea, quién estaba diciendo este comentario y cómo era la cara de esta persona, porque podía tener la cámara apagada todo el semestre, ¿no? Y fue algo a lo que fue retador hacerle frente, porque no nos habíamos enfrentado a esto. Y creo que también para la institución fue difícil, entonces creo que esos son los retos que la pandemia nos trajo, pero también, no sé, quería terminar con algo positivo sobre la pandemia, pero no se me ocurre nada en este momento, solo que empezamos de nuevo a apropiarnos de las calles, ¿no? Y de los espacios académicos y públicos. Y es que es eso, es apropiarse y es resistir. O sea, al final del día es eso, es resistir y acoplar y hacia donde sea que se estén dirigiendo los esfuerzos colectivos hacia algo institucional o hacia algo meramente de comunidad y de crear apoyos, es resistir. Y creo que quien trajo a la mesa esta diferencia entre 2020 y actualmente fue Regina, y creo que escuchar su perspectiva de cómo es en un espacio tan diverso y nacional como lo es el TEC, pues sería interesante. Entonces, para el TEC, al menos para el CCM, ¿qué representó la pandemia, Regina? Muchas gracias. Pues nosotras vivimos todo lo contrario a las experiencias que estoy escuchando. Nosotras nacimos en pandemia. Nosotras nacimos en agosto de 2020 cuando todas estábamos en nuestras casas. Ahí empezamos a unirnos a través de Zoom. Como decía Valentina, nadie quería unirse a un Zoom más, pero creo que en estos Zooms de mujeres hablando sobre lo que queremos hacer y lo que queremos construir, encontramos cierta luz dentro de la pandemia, empezamos a construir juntas, empezamos a encontrarle un sentido, yo creo, a estar tanto tiempo conectadas. También de manera virtual es que surge la Alianza Nacional. Entonces, al final, pues en esta computadora en la que yo las estoy viendo, pues puedo ver cómo pasaron Zooms con muchas generaciones, con muchos campus, y al final lo que somos hoy surge a través de la pandemia, y es ahorita donde no nos hemos estado hallando, ¿no? En la transición a lo presencial es que nos cuesta un poco de trabajo ponernos de acuerdo, saber dónde nos vamos a ver, no tenemos un espacio, que ya les mencioné, no podemos pedir un salón para hacer un evento, también por eso Zoom fue nuestro refugio, pues cada quien ponía su sesión y ahí podíamos encontrarnos libremente. Y eso fue lo que nos gustó. También el poder estar de manera virtual nos permitió colaborar de manera más abierta y libre con profesoras y todo tipo de colaboradoras. Creo que en la presencialidad y con las exigencias que tiene el TEC para sus profesoras hubiera sido mucho más difícil hacer pues este par presencialmente. A lo mejor invitar a una profesora a un espacio rebelde, como era la colectiva, no se hubiera podido hacer. Y como se hizo de manera virtual, nos facilitó este acercamiento. Y como decía Gabriela, ¿no? La violencia trascendió a la virtualidad y para nosotras también fue muy complicado. Todos los escenarios en los que aplicábamos, por ejemplo, los procesos de acompañamiento eran presenciales.
y tuvimos que avanzar, tuvimos que ser muy rápidas porque la violencia también era virtual y también teníamos que aprender a trabajar con el protocolo de forma virtual. El TEC no lo sabía, nosotros no lo sabíamos, pero los agresores sabían perfectamente cómo salvarse y cómo seguir violentando. Pues gracias. O sea, de nuevo, no puedo dejar de agradecerles básicamente a todos ustedes por compartir sus experiencias desde sus colectivas, porque creo que nadie mejor que una propia integrante de la colectiva puede hablar, no necesariamente en nombre de todas las mujeres que lo integran, pero sí como colectiva, como algo, ya sea institucional o no, como un esfuerzo, como ya lo hemos comentado. Y en este sentido, y hablando de los espacios digitales como un espacio más libre para crear algo, o como algo en donde se le quita cara a alguien que puede hacer un daño real y no solamente algo que se quede en lo digital. Unas reflexiones para un futuro no solamente híbrido en cuestiones de cómo nos estamos viendo y cómo estamos compartiendo y cómo estamos viviendo, sino también en general para los proyectos que han hablado este futuro cercano, que es la marcha del 8 de marzo, o un futuro lejano como es el cambio generacional en las colectivas y o sea, qué le espera a su colectiva, qué le espera a ustedes como mujeres dentro y fuera de la colectiva. Y para ello, pues no sé si lo podrían resumir. Yo sé que es muy complicado, pero resumirlo en una, dos, tres oraciones, muy difícil, pero creo que justo el resistir ya es un ejercicio como lo bastante complicado. Entonces, en este sentido, sí puede comenzar Valentina. Ay, qué difícil. Pues yo creo que, o sea, como integrantes de estos espacios, creo que, o sea, yo sí me creo que debería haber un espacio como Cuarta Ola o como cualquiera de las colectivas en cualquier lugar en el que esté, con sus adecuaciones, pero eso es algo de las que nos vamos, ¿no? De las que se quedan, pues transmitirles el entusiasmo y también, pues, lo útil que es y también lo importante que es para la comunidad, que creo que es algo que es, o sea, creo que por exigencias que eran muy válidas y que no se conseguían, mucho tiempo se concentró mucho en lograr ciertos temas de géneros que son súper importantes, pero en una universidad en la que hay un problema tan fuerte de salud mental, de terrorismo académico, etcétera, yo creo que si queremos dejarles a las otras compañeras pues que siempre se involucren en eso, porque yo creo que eso es lo que nos ha dado mucha credibilidad y sentido de comunidad. Y ya, creo que eso, resistir desde otras trincheras, como tal vez interseccionales, pero no quiero usarlo porque es una dimensión más social, pero dentro de las universidades o el espacio en el que estés. Muchas gracias, Valentina. ¿Qué tiene que decir al respecto Regina desde el TEC? Gracias, pues que estas reflexiones las quiero ver como buenos deseos para mi colectiva, para la colectiva, no es mía, para la colectiva. Creo que espero que a nivel nacional sigamos construyendo. Sé que cada universidad funciona diferente, pero el TEC, como les explico, es una red que tiene muchas ramas y muchas vertientes que tenemos que conocer. Entonces, si TEC Ciudad de México actúa de manera aislada, no va a alcanzar los objetivos que podríamos alcanzar de manera nacional. Al final, pues las decisiones se toman en Monterrey, no en Ciudad de México. Y las decisiones que se tomen en Ciudad de México espero que puedan llegar a todos los campus, que todos los campus tengan un centro de dignidad humana. Nosotros vivimos en una burbuja porque nos cuidan mucho, pero muchos otros campus no lo tienen. Entonces esperamos que lo que pase en Ciudad de México pase en otros lugares y viceversa. También esperamos pues seguir construyendo amistades y cariño, que al final creo que esos son los cimientos que dan vida a una colectiva como Cuarta Ola que tiene tanto tiempo. Nosotros somos una colectiva nueva, seguimos construyendo, seguimos pues tratando de sembrar algo que crezca grande, derecho y que dé grandes frutos. Entonces, pues eso es lo que espero que pase en el corto plazo. Gracias, Regina. ¿Cuáles serían en este sentido igual las reflexiones de CIDFM, Gaby? Perdón, se trabó un poquito, pero sé que me hablabas a mí. Pues a mí me gustaría hablar desde dos como reflexiones a futuro que creo que van mucho más dirigidas hacia las instituciones, como hacia las universidades.
La primera es, somos estudiantes que han hecho el papel de todólogas de género dentro de estos espacios. Las universidades de repente se nos acercan queriendo, como, ¿me escuchas bien? ¿Verdad? Sí, gracias. Queriendo que les apoyemos revisando el protocolo de género. También creo que se confían de que nosotras también de alguna forma no somos acompañantes de quienes deciden activar este protocolo. Y nos preocupamos, ¿no?, por la situación interna que está revisando temarios, haciendo todas las actividades que ya hayamos mencionado. Mientras que tenemos exámenes parciales, ensayos, y también sobrellevamos como la exigencia académica y el trabajo de salud mental, que también les debería de, pues que también deberían de comprometerse a las universidades, sabemos, y súper cansado. Entonces creo que una de ellas es esa, somos estudiantes que estamos haciendo una chamba que tal vez, como decía Regina, por amor tal vez, por hartazgo, por la emoción que quieran, ¿no?, que nos moviliza. Y la segunda reflexión, que las universidades también, y así como nosotras, tenemos que repensar en mecanismos de qué hacer ante una violencia que se está haciendo sistemática en las universidades, ¿no? No solamente este alumno cometió alguna violencia, este profesor también, entonces lo corremos, que a veces, de verdad sí son las cosas que a veces deseamos, pero que esta medida es insuficiente porque pues estos profesores o estos alumnos se van a ir a otras universidades y el problema va a seguir. Entonces, las universidades necesitan pensar en medidas proactivas para pues ir desenmarañando la violencia desde las bases, ¿no? Desde la educación en cuestión de, la sensibilización, más que educación, la sensibilización en cuestiones de género, porque no todos llegan deconstruidos y está bien, seguimos aprendiendo, y creo que pues la segunda tiene que ver con esto, ¿no? Con esta mirada punitivista de violencia, y que pues necesitamos pensar en medidas que vayan previniendo esto. Muchas gracias, Gaby. Y pues creo que la única que falta es Ana Sofía de Unidas, que se reflexiona desde su colectivo. Bueno, pues desde mí, como integrante activa de la colectiva, realmente espero que Unidas crezca, ¿no? Espero que más mujeres encuentren sentido integrarse a estos espacios para canalizar, digamos, sus necesidades y politizarse. O sea, creo que eso es algo que no sé si hemos logrado transmitir con suficiencia, ¿no? En este país, pues las juventudes estamos, aunque yo cada vez me alejo, creo, más de ese pronombre, muy vulneradas, ¿no? O sea, realmente vivimos frente a un chorro de violencias, ¿no? Y este tipo de espacios sirven para eso, para hacerles frente, para resistir, como bien dices, para canalizar. Yo vengo de estudiar en la UNAM, ¿no? Y si bien la UNAM es un espacio pues como muy politizado, o sea, en donde naturalmente una está como respirando causas todo el tiempo, la organización estudiantil dentro de la UNAM es muy difícil porque está, digamos, o sea, hay grupos ya demasiado fuertes, organizados, que es difícil hackear, que es difícil, ¿no? O sea, como, pues sí, a los que contestarles, ¿no? A los que disputarles el espacio. Y creo que universidades como el Colmex, pues, o sea, son terreno hiperfértil para que nazcan, ¿no? Todo tipo de espacios, pues eso, controlados por los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Y espero que eso ocurra cada vez más. Y bueno, y en general mis deseos para el movimiento feminista universitario, pues es que, o sea, no solo crezca, sino que se coordine. Somos un chorro, ya lo recordaban, ¿no? Lo vimos en esa marcha y yo estoy segura que lo vamos a volver a ver este miércoles. Entonces, nada, ahí estamos, tenemos ganas y tenemos, yo creo que mucho que aportar. Pues a una semana justamente de la marcha, no solamente les agradezco su tiempo y el espacio que han dado a esa pregunta de esta iniciativa del Colegio de México y de la Licenciatura de Política y Administración Pública para compartir los retos, los proyectos, su historia y lo que se reflexiona para el futuro con nosotros. Les agradecemos, o sea, verdaderamente sí les agradecemos y sepan que nos gustaría mantenernos en contacto para futuros proyectos.
Sus redes van a aparecer en la descripción de todos los episodios y en la difusión. Recuerden que nos pueden escuchar, ya le estoy hablando a los radioescuchas, que nos pueden encontrar en todos en todas las redes como @cepap_colmex. Y pues nada, nos vemos la próxima.